Bueno, pues estamos cerrando el año, amén, y tenemos que trabajar, ¿verdad? Siempre que vienen los fines de año, vienen reflexiones. ¿Cuántos reflexionan los fines de año? ¿Sí? Es un recuento de cómo te fue, ¿verdad? De pérdidas, ganancias en toda la extensión de la palabra y quieres hacer algunos ajustes, ¿sí o no? Pero fíjate que ayer tuvimos un tiempo agradable con una familia aquí en la iglesia y platicando veíamos que qué importante es el poder dejar de ser un creyente, ¿verdad? Y realmente ser un converso. Porque el creyente se queda en ese nivel, simplemente cree, ¿verdad? Como les digo yo, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Ustedes creen en Dios? El diablo también. ¿Ah? Y el diablo cree en él, lo conoce, ¿verdad? De hecho, estuvo platicando con él varias veces. Y, y el creer, amado hermano, no trae un cambio, ¿verdad? Una conversión real como Dios desea. Y el día de hoy vamos a tener que seguir trabajando, ¿verdad? En un tema primordial y esencial. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, así como es el hombre en sus pensamientos, así es él, ¿verdad? El hombre se define por lo que hay aquí arriba. Tócate tu mente, di aquí, ¿verdad? Tú te ves en un espejo y dices, ah, ya me conozco, ¿ah? Pero no, todo está aquí, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de los Efesios, capítulo 6, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, ¿verdad? Huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos que entender, amado hermano, que toda esa lucha, ¿verdad? Que cita la Escritura, se encuentra en un solo lugar en el ser humano. ¿En dónde es? Aquí. Y hoy vivimos una sociedad, ¿cómo está la sociedad en la que compartimos? ¿Ah? Y luego digo, pues es que es en México, está, que bendecido sea la pastora y a mi hija están del otro lado del charco. Digo, pues las cosas no cambian, ¿eh? Esto es a nivel mundial, es lo que está sucediendo en esta época, ¿verdad? Es en todo el globo terráqueo, ¿verdad? Y los conflictos sociales, ¿verdad? Los conflictos eh, individuales, ¿verdad? Que traen violencia, que traen guerras, que traen pobreza, que trae toda una serie de situaciones como las que tú y yo vivimos todos los días, se desarrollan en un solo lugar, en la mente de cada ser humano, ¿verdad? Entonces podemos entender que vivimos una sociedad realmente dañada, ¿de dónde? De la mente, ¿va? Porque dice la Biblia que así como es la persona, ¿verdad? Es el fruto de qué? De sus pensamientos. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Ni siquiera es lo que dices. ¿Cuántas veces dices y no haces, verdad? Realmente quien conduce, ¿verdad? Quien nos lleva a cabo en la ejecución de nuestros actos y de nuestras voluntades, se desarrolla en la mente. Y sobre ese tema, amado, vamos a seguir platicando, porque la conferencia le quise titular Sanando nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos sanar nuestra mente? Digo, la persona que dice, no necesito sanar nuestra mente, bueno, pues entonces ya no pertenece a esta sociedad, ¿verdad? Es un ente ahí aislado, ¿verdad? Que desafortunadamente vemos en nuestra sociedad como necesitamos ser sanados. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 1 describe algo impactante que en aquellos años, hace más de 2000 años, se encontraba una sociedad pues nada diferente a la que vivimos hoy, ¿verdad? Y el apóstol Pablo se dirige a esa sociedad que llevaba prácticas y llevaba situaciones que a final de cuentas no les hacían vivir plenamente, a pesar que en esa época el Imperio Romano era primer potencia mundial. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1 y a partir del versículo 18, porque la ira de Dios, fíjate qué importante, vamos a pausarlo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad, porque lo que de Dios se conoce es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, ¿verdad?, del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué no le dio el ser humano? Gracias. ¿Ah? ¿Qué sucedió al no darle gracias? Sino que se envanecieron. ¿En qué se envanecieron? En sus razonamientos, y su necio, ¿verdad?, corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria. La gloria es la presencia de un Dios incorruptible. ¿Y qué hicieron de ese Dios? Imágenes de hombres corruptibles, incluso de animales, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Quetzalcóatl? De animales, ¿verdad? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó. ¿A qué los entregó Dios? ¿A la inmundicia de qué? ¿De Dios? ¿De qué? De sus propias concupiscencias. En pocas palabras, de tus propios pensamientos. Es decir, atrás de un pensamiento hay una idea. Dile, atrás de tus ideas. ¿A qué te entregó? Pues a lo mismo que tú traes aquí adentro, ¿verdad? A eso fue lo que Dios entregó al hombre, ¿verdad? Que no quiso aceptar la verdad de Dios, ¿verdad? Y de modo que deshonraron entre sí. ¿Qué llevó esas malas ideas y esos razonamientos? Pues la deshonra, incluso de sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué cambiaron la verdad? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escucha esto, hermano. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A una mente reprobada. Entonces apunta por ahí, mente reprobada, ¿verdad? Entonces empezamos a descubrir y vamos a leer varios versículos para que tú puedas analizar esas enfermedades mentales, ¿verdad? Hay una mente ya reprobada, ¿verdad?, que lo llevan a hacer actos, pues, de bastante extravío. Y en el versículo 21 dice, estando atestados de toda injusticia, fíjate las ideas y los pensamientos, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y empezamos a encontrar una serie de conductas, ¿verdad? Fíjate, esa sociedad hace 2000 años se parece, ¿no? Es normal, ahora ya haces un negocio con una persona y dices, vamos a poner contratos, y aún así el contrato como que hay algunas situaciones que si no me late, y entonces estamos siempre a la defensa, ¿verdad? Siempre viendo que no nos roben, que no nos timen, que nos cumplan,
que no nos sean infieles, desleales, que no se pasen de listos, que hay desamor, ¿verdad? Es más, dicen que los mismos hijos, y lo ves en transporte público, ya no hay honra para los ancianos, ¿verdad? Ya, la gente ya no se levanta, le cede lugar a un abuelo, ya no hay un respeto, ya los chavos te hablan ya olvídate de tú, ya te hablan sobre de tú. Entonces, hay un tema ahí en una mente. La gente le llama bueno a lo malo y lo malo a lo bueno. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, la palabra de Dios nos dice, escuchen bien, tomen la nota, en casa lo ven o lo ven ahí en internet para que lo puedan apreciar. Son 45 minutos, escuchen. Isaías 55, capítulo, versículo 8 al 9, dice la palabra de Dios así. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Ah? Entonces decimos, pues es que, ¿cómo piensa Dios? Bueno, muy diferente a cómo piensa una mente reprobada. Ahora, ¿cómo empieza este daño? O sea, la Biblia no sé, yo siempre le he dicho que la Biblia no es un libro religioso, es un libro de ciencias, ¿va? La Biblia puedes encontrar cosas maravillosas, matemáticas, astronomía, geografía, biología, genética. Antes de Watson en los años 40 ya hablaba de genética. La Biblia es un libro maravilloso, pero en esta Biblia, en el libro del Génesis, que es Barashit, al principio en hebreo, nos habla en el capítulo 3 cómo comienza esto, y comienza con una serie de ideas no bien intencionadas. Satanás, representado por una serpiente, empieza a cotorrear con Eva, ¿verdad? Empieza a aceptar ideas. ¿Qué son ideas? Pláticas. Y entonces Dios le dice al hombre, a Adán y Eva en el Edén, en el paraíso, no comas de este fruto porque en verdad el día que comas va a entrar la muerte. Entonces fue una orden, ¿verdad? Fue una instrucción. ¿Sí o no? Y la idea viene a través de la serpiente y dice, no, no dijo Dios eso. Dijo que si comes vas a ser igual a Dios y conocerás el bien y el mal, ¿verdad? Hubo una idea. A partir de ahí, estimado y amado hermano, viene una degradación de la mente humana. Se dice que nosotros estaba leyendo acerca de un coreano que es la mente con un coeficiente intelectual más alto, ¿verdad? 276 más o menos. Albert Einstein no llegaba ni a 140, 150. Y este hombre que vive actualmente, ¿verdad? Tiene ese coeficiente intelectual. Es decir, del 100% tiene un porcentaje ahí de un 27% más o menos activado. Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que hablaban con los animales. ¿Cuál es el lenguaje? Pues le pusieron nombre a los animales, ¿verdad? Caballo, caballo, burro, burro, perro, perro, gato, gato, serpiente, serpiente. Había un desarrollo muy eficiente porque había sanidad mental, sanidad integral en el ser humano. Cuando Dios saca al hombre del paraíso, no solamente pierde, ¿verdad?, la eternidad integral que el hombre tenía, viene la muerte, viene la separación, palabra muerte en griego, separación de cuerpo y espíritu, sino también entra una degradación. Y esa degradación la vemos inmediatamente después aplicable con un acto lamentable de una sociedad que comienza después de Edén con Caín y Abel. ¿Cuántos saben la historia de Caín y Abel? O sea, ¿cómo es posible que un hermano de sangre mate a otro hermano? Bueno, pues hoy creo que ya se hace hasta común, ¿verdad? Ves las notas y dices, pues ya, eso es normal en una sociedad con una mente reprobada, ¿ah? Una mente dañada. Y en ese tenor, amado, tenemos que trabajar porque la Biblia nos enseña varias partes de la Escritura y yo los voy a leer, anótenlos, para poder ver ciertas enfermedades o distorsiones mentales, ¿verdad? No solamente es la esquizofrenia, ¿verdad? La bulimia, ¿verdad? Vamos a ver los comportamientos que se generan en el hombre a través de una enfermedad mental, espiritualmente hablando.
Entonces, espiritualmente Dios empieza a situar mentes reprobadas. ¿Qué es una mente reprobada? No aprobada. Pocas palabras, es una mente que vive mejor en la mentira que en la verdad. ¿Qué es la mentira? Todo aquello que se opone a la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios es la verdad. ¿Y dónde está Dios? Juan 1:1, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Eso es bien importante. ¿Cuál es nuestra columna vertebral? La escritura, las sagradas escrituras. Ahora bien, Dios está en la verdad y Dios es la verdad. El Evangelio de Juan nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará. Entonces, ¿libre de qué? Libre de lo contrario a la verdad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. Y vimos la distorsión de una mente que no aprobó la verdad y los lleva a conductas que van a ser dañinas. La mentira jamás te va a llevar a un bienestar. Eso es algo, es una ley. ¿Ven? Es decir, si tú vives en la mentira, sea cual sea esta conducta, ¿verdad? El resultado, ¿cuál va a ser? Diferente al bienestar. Y si vives en la verdad, el resultado va a ser el bienestar, porque dice la palabra de Dios que Dios tiene planes de bien y no de mal. Entonces, la verdad, ¿verdad? Te lleva a esa voluntad de Dios que es buena, es agradable y que es perfecta. Oye, ¿se pueden vivir vidas agradables, buenas y perfectas? La respuesta es sí, en la verdad, no en la mentira. Es más, por ahí dicen, la Biblia misma te dicen, ¿va? Porque el origen de todos los males, ¿qué es? A ver, vamos a entender esto. ¿El origen de todos los males cuál es? O sea, no es el dinero, es el amor a las riquezas. ¿Qué se vive, qué verdad vive este mundo que no conoce la verdad? Porque ahí está la felicidad, ¿o no? Ahí está la plenitud, ahí está el bienestar. La respuesta en la Biblia es, ¿estamos? Entendiendo este principio, la Biblia es un libro de principios, entramos a una carta que habla el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Va? En el capítulo 2, versículo 3, 14 al 15 dice, pero el entendimiento de ellos, está hablando a esos corintios, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Observa bien. ¿Qué es? Se embotó. ¿Han oído hablar en informática? Se está embotado, está botado, está saturado, la máquina está lenta porque el BIOS se saturó, porque, ¿sí o no? Está embotado. ¿Cuántos se han sentido embotados? Como que el cacahuatito ya dice, ¡pum! Ya me emboté. Ya tengo demasiada información, tengo que descargar, tengo que hacer algo, pues estoy embotado. Entonces, aquí habla de una mente embotada, ¿verdad? Que inclusive leyendo el Antiguo Pacto que habla del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, ¿qué les pasó? Uno entiende. O sea, está tan embotado acá arriba que lo que pueden oír de la verdad, ya no hay capacidad. Di, sin capacidad. ¿Sí? Y dice, hay un velo, ¿verdad? ¿Qué es un velo? No puedo ver, o si aquí ponemos una cortina, a mejor escuchan la voz, pero no ven la persona que está atrás. Hay un velo, hay ceguera, ¿verdad? ¿Ceguera de qué tipo? La ceguera no solamente es física, ¿verdad? Es espiritual y anímica. Eso es importante, después lo vamos a ir entendiendo, pero ahorita el tema es que esas personas no entienden. Ahora, esto se fundamenta, amados hermanos, en primera carta a los Corintios 2:14 dice la Biblia, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, la palabra de Dios muchas veces dice la gente, es que si yo dicen que la palabra de Dios va a darle salud a mi mente, me voy a poner a estudiarla y a leerla. Y bueno, pues puedes estudiar seminarios. En aquel entonces en Stanford sigue viendo carreras y en la UNAM ya también aquí hay carreras de teología, hay máster en teología, hay doctorados en teología, pero en los institutos bíblicos puedes estudiar teología, pero el problema es que cuando una mente está embotada,
¿qué pasa? Bajo la teoría, te sabes de memoria versículos, ¿no? Y es las personas que dicen, oye, ¿cómo sabe? Es que no se trata de saber, se trata de entender. Y se trata, una vez de entender, de poner en práctica. Entonces eso es congruencia, pero eso se deriva a través de una mente que no debe estar embotada. ¿Estamos? Pues eso es es distinto hablar de creencia, hablar de conversión. Es que yo creo, está bien, el diablo también. El tema no es ese, y tu vida es un desastre, y tu vida no cambia, y la persona que sigue escuchando la palabra de Dios, pasan los años, pasan el tiempo, vienen cada fin de año y principios de año, y hay una promesa, y la vida sigue estando exactamente, porque así como es el hombre en sus pensamientos, así va a llevar su vida. ¿Dónde está la pobreza o la riqueza? ¿Dónde está el fracaso o el éxito? ¿Dónde está la paz o la angustia? ¿Estamos? Ahora, entendamos que la Biblia, la primera parte que habla es, ¿verdad? Ya dijimos reprobada y ahora estamos hablando embotada. La palabra embotada viene del griego poró, que significa petrificada. ¿Qué es petrificada? Diríamos pelas, o sea, no hay forma. Así le expliques, ¿va? Con demencia y le digas, mira, sí, te hago una ecuación aquí, te diagramo lo que sea necesario. Cuando la mente está embotada, no hay manera. Y su vida seguirá siendo igual. ¿Sí queda claro? Ahora bien, podemos observar que el que quita, ¿verdad? El que quita ese entendimiento, ¿verdad? Ese embotamiento no puede ser, y ahorita lo vamos a ir entendiendo paso a paso, tú no puedes extraer las ideas así. Es como un vaso que está sucio. Lo más fácil sería tíralo, pero para eso te tendrían que vaciar las ideas y hacer una regresión hasta desde antes de tu concepción. Te quedas sin nada, incluso sin lenguaje. Entonces, ese vaso sucio, para la única forma de poderlo quitar la suciedad, ¿cómo es? Le viertes agua limpia. ¿En qué cantidad? Suficiente para que el agua sucia empiece a emanar y lo que empiece a quedar en el recipiente sea agua limpia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se tiene que quitar de aquí? Toda la información distorsionada que hemos acumulado a través de los años. Para muchos, algunas cosas están bien y a lo mejor deberían de quedarse, pero quien tiene la mejor valoración es la forma en que estamos viviendo hoy. Entonces, volteas y dices, no, yo creo que hay mucha información ahí que me está dañando. A lo mejor es pequeña como los virus, ocupan un K, pero te destruyen todo un tera. ¿Estamos? De información. Entonces, tenemos que aprender, amado hermano, a poder, ¿verdad?, quitar ese velo. Y al final vamos a ver cómo se quita ese velo y cómo se quita esta saturación. Porque en segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 4, reitera y dice, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando Dios en minúscula, el Dios de este siglo, no es el Dios todopoderoso, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. Y aquí aparece otra palabra, encegó, ¿verdad? Que viene del griego tuflo, que significa oscureció. En pocas palabras, es vanidad o vacimiento. ¿Qué quiere decir? Hermano, no hay capacidad de apreciar la calidad de la información. Qué duro es esto. Por eso decimos, ahorita vas a tener 45 minutos, ya son menos, ya me dijeron que me faltan 30.
Me pasaron 15 de información, porque después te pierdo. Ya no hay forma. Ya te fuiste. Pero ahorita esta información es importantísima. ¿Ah? Y que tiene el poder, porque la palabra de Dios es poder de Dios, para poder cambiar lo que hay aquí. ¿Ven? Entonces, esa oscuridad, ¿cuántos nos llegan pensamientos oscuros? Digo, es muy lamentable ver que la principal muerte de personas menores de 30 años, ya bajó, eran 35, ahora son 29, está viendo las estadísticas, es el suicidio. Dices, oye, ¿qué los lleva a quitarse la vida? Hay pensamientos oscuros, hay pensamientos que te van a llevar a sufrir, pero la gente los vive en ello. O sea, por ejemplo, cuando me dicen, vamos a derribar guerra espiritual, se los he comentado en otras conferencias, el narcotráfico. Y está bien la intención, ya hay varios hermanos que a las 4 de la mañana en la Plaza de la Constitución todos los días se meten ahí en el Zócalo a orar y yo oro por ellos, digo, hermanos, que te dé valor para seguir orando. Pero yo veo que eso en lugar de eliminarse, ¿qué ha pasado? Vamos a quitar la fortaleza de la corrupción, ¿y qué ha pasado? Y vamos a quitar la fortaleza de los suicidios, y vamos a quitar la fortaleza de los divorcios, y todo, ves que en lugar de decrementarse, incrementa. Y eso es, amado hermano, porque es una guerra acá. De hecho, cuando ves los adoctrinamientos de los infantes, dices, oye, pues desde ahí se está perdiendo la batalla. Están manteniendo pensamientos oscuros. Por eso dice Isaías, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son como tus pensamientos. Esto es importante. Quiere decir que hay una diferencia grande en la cual se tiene que trabajar, en la cual se tiene que invertir tiempo para poder quitar, ¿verdad? Ese tufo, esa oscuridad y poder tener apertura para esa claridad. Di, la palabra es luz. ¿Qué es la palabra? Cuando llega Dios, dice, oye, qué padre. Mejor no te avientas los 45 minutos de palabra, pero mejor pescaste 3. Es suficiente para meter una lámpara esas de varios lumen para decir, ¡pum! Ya alumbró cosas en mi vida. Ya caí en cuenta de algunas cosas. Entonces hay mentes que viven en una oscuridad. ¿Eh? Y seguimos hablando que aquí también aparece la palabra vanidad como definición de la palabra tufo en griego. La vanidad, que es parte del tufo o el orgullo, ¿qué hace? Hay una valoración. A mí siempre es simpático cuando, con todo respeto, digo, conozco hace muchos años, no te he visto muchos años. Mujer la acabo de conocer, aquí al joven lo acabo de conocer, a muchos de ustedes ya los conozco de tiempo atrás, y muchas otras personas, cientos de personas que han pasado en la iglesia, inclusive antes de pandemia, en los salones esos grandes, pues me conocieron muchas veces. Y muchas veces llegas a un lugar, como cuando a mí me tocó ir por primera vez a un lugar, y lo que llegas es con una, cállate a decir, déjame ver qué tan sabio, tan impactante, qué tan beneficioso puede ser. Y empezamos porque en nuestras mentes, cuando vienen con distorsión, hay vanidad o bien orgullo. El orgullo es el impedimento de poder hacer cambios. Entonces, como decir, oye, pero es que tienes que. No, o sea, de verdad, yo no llevo una vida tan padre, pero lo normal, igual que los demás. No hay forma de avanzar. ¿Estamos? Y así puedes pasar toda la vida. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Colosenses 1:21. Para los colosenses se les escribe también, y a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora se les ha reconciliado. En este caso, ¿verdad? Esa enemistad de la mente, ¿verdad? Coloso, que significa hinchada, como los pavos, hinchados, ¿ah? Como los palomos que van a pisar a la paloma. Sí, se ponen así hinchados, inflamados,
¿verdad? No hay forma de poder golpear esa mente para un cambio, ¿verdad? Entonces, nuevamente en Colosenses, y dice Colosenses 2:18, nadie les prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal. ¿A qué se refiere esto? La idolatría, el paganismo, las religiones, esto es importante, amado. Es triste y es lamentable ver incluso dentro de la iglesia cristiana mucha gente hinchada, mucha gente con colapsos así, donde veía unas personas, voy a evitar nombres familiares, decían, espérate, espérate, es que a las 6 de la tarde se conecta el apóstol desde Estados Unidos. Y decían, wow, qué maravilloso, el apóstol va a cambiar mi vida. Y entonces ves, pare de sufrir, ahí vas y te dan hasta tu medallita y de la buena suerte y el agua del Jordán para que te pongas, te crezca cabello aquí donde estás pelón. En fin, puedes ver, amado hermano, que todas esas situaciones de los mismos religiosos, ¿verdad? Viene de una mente hinchada, inflamada, vanagloriada en su propia opinión, que no tiene nada que ver con la verdad. Yo te voy a decir algo. Los fariseos y los saduceos, que eran los sacerdotes del judaísmo en la época de Jesús, si algo Jesús siempre peleaba contra los fariseos y los saduceos, con los sacerdotes, al grado que lo mandaron a la cruz, era precisamente una guerra de ideas, una idea de entendimientos totalmente diferentes. Por eso Jesús les decía, fariseos, hipócritas, nidos de víboras, vaya, qué palabras del Señor. ¿Ve? Porque son como sepulcros. ¿Qué se quedan así, sepulcros? Sí, por fuera se ven blancos. Y así son los religiosos. Por fuera se ven, no, olvídate, ese hombre camina, levita con Dios. Y muchas veces la gente dice, uy, tú que estás cerca de Dios, pídele a Dios por mí, ya que os se infla. Hay iglesias que el pastor haga, se suena los popos, como decían mis nietas, y digo, órale, pónselo en la cabeza a Otoniel y le va a salir una cabellera más grande que la de Sansón. Y se ríen, hermanos, pero eso es así. Se hacen millones de dólares por la gente, ¿verdad? Que lleva por la ignorancia de esas personas que siguen gente con mente hinchada. Muy de moda los coaching también. Hay mucho, muy de moda todos esos mentores que enseñan una serie de situaciones y la gente los sigue y pagan cursos fuertísimos. Es más, ese maricón que ya se murió de Walter Mercado, se pagaban, recaudaban millones de dólares. Y al día de hoy se paga mucho en la brujería, en la hechicería, en los amarres, y se sigue, se recauda de los bancos que mayor ambrosía, que es del Vaticano, son de los mayores inversionistas que en capital mundial, ¿va? ¿Recaudada de qué? A través de mentes infladas que abusan de la ignorancia de la gente reprobada. También la gente reprobada tiene lo suyo. Por eso dice Dios que no va a tomar como inocente al ignorante. Y ya dice, oye, estás ignorante porque quieres. Está la verdad. Entonces, esa mente hinchada son los que llevan las religiones. Dile, ninguna religión, dile a tu hermano, ninguna religión. Lo tócale el hombro, dile, hermano, ninguna religión, de verdad te lo digo. Incluyendo el cristianismo. Oye, para aquellos que digan, ay, nosotros estamos. No, dile, voltea a verlo, dile, mira, dile a la, dile, ni siquiera, o sea, aquí, si lo ves como religión, aquí lo que puede cambiar tu vida es un cambio de mentalidad, con la ayuda de la verdad de la palabra de Dios. Nada más. Wow. Al rato también me voy a Europa y les voy a dejar aquí mi holograma y a las 6 me conecto. Está bien. Mejor diviértase, pastor. Amén. ¿Sí queda? Entonces, fíjate qué peligrosos son también las mentes, no nomás para ellos mismos. Imagínate un padre de familia con una mente hinchada. Pobre mujer.
gobernantes. Ups. Mentes. ¿Cómo habrá tenido la mente Hitler? Mejor me cae. Por ahí vamos. Entonces vamos viendo las características de estas mentalidades que surgen, ahí se generan entendimientos, ideas y acciones. Ese es el tema. Ahora bien, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. O sea, la corrupción no nada más es en los bienes, la corrupción comienza en ¿dónde? Mentes corruptas. Privados de la verdad, o sea, ajenos de la verdad. Estaba yo escuchando apenas a Nicolás Maduro, lo vi en un video, dije, ¿será IA? Y estaba hablando como yo estoy hablando con ustedes. Y citó Zacarías, y citó y que Venezuela se entrega en Dios y demás. Y hubo algunos gobernantes pasados que también hablaban de Jesucristo. Eh, ah, ya tu hermano, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece verdad es verdad. Porque verdades a medias, ¿estamos? Fíjate bien. Disputas necias de hombres corruptos. La Biblia no es, y la verdad de Dios no es para discutir. O la gente dice, ay, es que yo. La Biblia es para instruir, exhortar, amonestar en amor, poder y justicia. ¿Para quiénes? Para la gente que está hambrienta de tener un cambio real en su vida. Antes no hay forma. Vas a estar en discusiones como Jesús con los fariseos. Se la pasó peleando los 13 años de ministerio hasta que le iban a la cruz. ¿Cambiaron los fariseos? Dile, jamás le vas a ganar a una mente corrupta, una mente hinchada, una mente embotada, una mente oscurecida. ¿Estamos? Ahora bien, dice la palabra de Dios, este corrupto entendimiento es del griego kasairo, que es depravados de pensamientos o pensamientos viciados. Alguna vez me decía una persona, después que le hablaba de la palabra y más, dice, no, es que yo soy bien mundano, soy bien malicioso. Yo conozco a Dios a mi manera. También Satanás, también Judas Iscariote. Tenemos que entender que hay mentes, ¿verdad? Corruptas que están viciadas. ¿Y por qué se vician las mentes? Dile, pues es que no conoces mi pasado, no conoces mis experiencias, no conoces mis vivencias, pero eso no es la verdad. Imagínate una niña que la violan o un niño que lo violan y crece y piensan que esa es su verdad. Es una mente viciada. Esa no es la verdad. ¿Estamos? O un niño que agarra para ser sicario desde chiquito y ya crece y dice, pues es que esa es la verdad. Es una mente. O un político que nace en casa de otro político y él piensa que cuando ya crece y ejerce autoridades es una mente. ¿Estamos? Entonces entendemos otro tipo de mentalidad. Ahora viene algo hermoso y precioso, ¿verdad? Y podemos ya descubrir el tipo de mentalidad. Dice, eso es que con razón la sociedad está así. Qué importante es la verdad, ¿verdad? Del Evangelio. Ahora ve, Tito, capítulo 3, versículo 4 al 6. Pero cuando se manifestó, fíjate qué hermoso esto, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento, y allí aparece una palabra, apúntala, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente Jesucristo nuestro Salvador. Mira, amado, ninguna persona puede ser regenerado. ¿Qué es una regeneración? Una transformación. Romanos 12:2 dice que es para cambiar la manera de vivir tenemos que ¿qué? Nadie va a poder, nadie va a poder conocer a Dios, tener un cambio, que eso significa arrepentimiento en el griego, cambio. ¿Un cambio de qué? Antes de vida, de mentalidad. Sin antes, escúchame bien, estar convencido de querer hacer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién. ¿Quién es el mundo? Todos. Sin excepción, religión, etnias, épocas. Dios amó, pero dice ahí, para que todo aquel, ahí ya enfatiza, ¿para quién? Para que todo aquel que cree, ahí entra un tema de confianza de acá, en él no se pierda y tenga una vida eterna. Ahora, cuando dice la gente es que Dios está conmigo, sí, pero tú no estás con él, porque tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Ups. Pero yo nací cristiano, me crecí cristiano y me morí cristiano. Tus pensamientos estaban muy lejos de los pensamientos de Dios. Y por lo tanto tu conducta y tu vida fue muy diferente a los planes de Dios. Hay una invitación a una regeneración, no por nuestras fuerzas, porque nadie, y esa es la frustración de todos los coaches y de toda la gente y los psicólogos que trabajan como Freud en la parte del psicoanálisis y del alma y no trabajan en el área espiritual. Porque la gente para poder dar ese cambio necesita estar totalmente doblado, amado. Es como decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo más. Ya no tengo ni pies ni forma, lo he intentado todo, he vagado, le he echado ganas. Ahora ya está la ya me escuché toda la ya de todo esto, pero nomás no avanzo. Hay un vacío interno en mi vida que no me permite ser feliz. Ups. Es como llega una hermana, no, pastor, pues fíjese que pues yo estoy aquí, ya no tenía tiempo que no venía, pero otra vez, y ¿qué pasó, hermana? ¿Y cómo está fulanito y tal? No, no, ya cambió. Ahora se llamó Luis el último, ¿no? Ya pasaron 7. Entonces la hermana va con el séptimo, la hermana, y quieren lograr un cambio pensando que el cambio de pareja los va a beneficiar. O el cambio de residencia, ¿no? Es que Estados Unidos se deberá de ver, pero sigo con unos grandes problemas internos. Dejé los tacos por los hot dogs y regresé a los tacos, pero fíjese que sigue habiendo, vi una congregación enorme allá en la New Jersey, dicen, hermano, no es el lugar, no es la persona, no es el cambio de aires, eres tú, aquí. Ups. Así te subas una cápsula, te das a Marte de exploración, ahí te siguen tus pensamientos. Pastor, es que tuve unos sueños. Ah, los escuchas, ¿qué soñaste? No, pues que yo andaba y ¿cuál es el hombre en sus pensamientos?
Así sigue siendo. Y tenemos que entender, amado, que este es un proceso. Repite, proceso. No puedes dar el paso 10 si te saltas el uno y el 2. O sea, y hay gente que si quiere, ¿sabes qué? Hago un go-to, como dicen en programación, y se va al 5. Oye, aquí no hay eso. Es un proceso. El primer paso para esto es, Señor, ya no puedo. Porque si tú solamente dices, sí puedo. Estaba hablando en la media con un hermano que me duele mucho, porque lo quiero mucho también. Ya no puedo. Ya me cansé. Dije, qué bueno. Ahí vas. Ahí vas. Ahí la llevas. Deja de patalear. Deja de estar dando bandazos. Deja de estar llevando conductas por ideas, ideales, vicios, entendimientos entenebrecidos y todo aquello que te va a llevar a hacer exactamente lo mismo en otra época, en otra circunstancia, en otras personas, pero con los mismos resultados. Dile a tu hermano, el que siembra limón, no espere cosechar mango de Manila. Recibirás limones. No hay modificación. Si en la vida queremos salvación, ya empezó a ser salvación. ¿De qué? Bien hermosos los del Ejército de Salvación que venían por las cosas. Bendita ministerio, que Dios los bendiga. ¿Salvación? ¿De mí? Oye, es que el diablo me engaña, pastor. Todo el tiempo ahí me pone, estoy yo tranquilo, ya no tomo, y de momento llega el codo y me invita a un... Dije, ¿qué hacías ahí? No, pastor, es que se presentó, ¿sacó la película ese del diablo de no sé qué? Digo, sí, pues así, se me puso una muchachona, debería de haber visto. ¿Y usted qué anda viendo? No, hermano. El diablo no es su principal enemigo. El principal enemigo son tus pensamientos reprobados. Ups. Obviamente el diablo los usa, pero los traes tú. Amén. ¿Cuál es la forma? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es una espada de doble, como la de los romanos, filo arriba y filo abajo. Y penetra, repite conmigo, penetra. No hay forma que no penetre. Y rompe, ¿qué rompe? Músculos, piel, coyunturas, huesos. ¿Y llegan hasta dónde? Lo más profundo. Y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, no llegando a Dios vacías cuando sale. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que es medicina, es medicina para mi alma. Y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. ¿De qué tiene que vivir? Póntela aquí. Sí, mira. Te va a decir, no, pastor, ya salí convertido. No, si lo creen. Yo he visto casas que llego y está la Biblia abierta, toda llena de polvo, porque sé que no lo leen, pero pues ahí está. Se devora, la Biblia no se lee, se medita, se reflexiona, se come. Entonces cuando decía Jesús que coman mi cuerpo y beban mi sangre, la gente se quedaba así, "Este está loco, caníbal". La palabra de Dios. El verbo es Dios. Es hermoso. ¿Cuál es la solución para esa salud mental? Pues imagínate, ya ves a los chavos, van con el celular. ¡Ey! Veo los de las motos y están con el celular. Y dije, Padre Santo, o ves ahí el tráfico y las señoras o señores, y ves ahí con el celular, y dices tú, imagínate, así viven todo el tiempo, con mentes embotadas.
necesitamos darle tiempo a la palabra de Dios. Y conocerás la verdad. Cuando yo entré a esa universidad, yo dije, oye, qué padre aquí. Conocerás la verdad, nunca la entendí hasta que ya me salí, la Ibero. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará. Amén. Dile a tu hermano salud mental.